Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estoy súper emocionado de traerles un nuevo vídeo hoy, uno que creo que va a generar mucha conversación y, por qué no decirlo, un poco de drama. Como habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, la supuesta celosía de Kerem y la incomodidad de Hande. Sí, esa pareja tan querida por muchos, que siempre parece estar en el ojo del huracán. Así que si les gusta estar al día con los chismes, los rumores y las dinámicas entre sus celebridades favoritas, han llegado al lugar correcto. Antes de que nos metamos de lleno en todo el meollo del asunto, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y les aseguro que no se querrán perder ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de entretenimiento y análisis. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora sí vamos a desempacar este asunto. Pues bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Ellos, sin duda, se han convertido en una de las parejas más mediáticas y seguidas de Turquía, y es que su química en pantalla en la serie Senkalkap traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Desde que su relación se hizo pública, hemos sido testigos de innumerables momentos que parecían sacados de un cuento de hadas, viajes románticos, gestos tiernos, y esa complicidad que deslumbraba en cada aparición pública. Sin embargo, en los últimos tiempos, los rumores han comenzado a circular como pólvora, y las señales, para algunos, apuntan hacia un posible desequilibrio en la relación, con Kerem mostrando supuestos celos y Hande sintiéndose, al parecer, un tanto incómoda. Empecemos por analizar las supuestas manifestaciones de celos por parte de Kerem. Ustedes saben que las redes sociales son un hervidero de especulaciones, y es ahí donde muchos de estos rumores toman forma. Hemos visto comentarios y publicaciones en foros y plataformas de fans que sugieren que Kerem podría estar sintiéndose inseguro ante la atención que Hande recibe, especialmente cuando se trata de otros hombres. ¿Recuerdan algunas de sus entrevistas conjuntas? En algunas ocasiones, se percibía una actitud un poco más protectora por parte de Kerem, llegando a ser interpretada por algunos como un intento de controlar o acaparar la atención hacia Hande. Por ejemplo, cuando Hande ha compartido alguna foto o vídeo donde interactúa de manera amistosa con colegas masculinos, algunos fans han notado que Kerem reacciona de formas que se interpretan como celosas. Esto puede manifestarse en comentarios sutiles en sus propias redes, o incluso en cambios en su lenguaje corporal cuando se les pregunta sobre la cercanía de Hande con otros. Es importante recalcar que esto es, en gran medida, interpretaciones de fans y medios de comunicación. No tenemos acceso directo a su vida privada, y lo que vemos en público es solo una pequeña parte de su realidad. Sin embargo, la repetición de ciertos patrones, y la forma en que las noticias se viralizan, hacen que sea difícil ignorar por completo estas especulaciones. Algunos seguidores más acérrimos de la pareja han defendido a Kerem, argumentando que su comportamiento es simplemente una muestra de amor y protección, algo natural en una relación. Otros, sin embargo, creen que podría haber una tendencia a la posesividad que podría estar afectando la dinámica de la pareja. Ahora pasemos a la parte de Hande. Se dice que se siente incómoda. ¿Qué podría estar provocando esa incomodidad? Si asumimos que los celos de Kerem son reales, la incomodidad de Hande podría ser una consecuencia directa. Imaginen estar en una relación donde sienten que su pareja tiene una inseguridad constante, donde cada interacción con una persona del sexo opuesto es vista con sospecha. Esto puede ser agotador emocionalmente y a la larga sofocante. Hande, además de ser pareja de Kerem, es una actriz exitosa y una figura pública con una gran base de fans y muchas interacciones profesionales. El mundo del espectáculo a menudo requiere de cercanía y camaradería con compañeros de trabajo, y si esto se interpreta constantemente a través del prisma de los celos, puede generar un ambiente de tensión. Hemos visto algunas de sus apariciones públicas recientes, y algunos observadores han notado un cambio en la forma en que interactúa con Kerem. Tal vez se la ve un poco más reservada, o con menos esa espontaneidad desbordante que la caracterizaba al principio de su relación mediática. Podría ser que las presiones externas y las interpretaciones constantes de su relación la estén afectando. Es muy probable. Las parejas de celebridades viven bajo un microscopio constante y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado.
Si a eso le sumamos las supuestas inseguridades de uno de los miembros, el escenario se vuelve aún más complicado. Otro factor a considerar es la naturaleza de las carreras de ambos. Ambos son actores jóvenes con un futuro prometedor, y sus carreras están en constante crecimiento. El éxito, las oportunidades y la interacción con nuevas personas son parte intrínseca de este mundo. Si la relación se ve empañada por constantes celos y la incomodidad resultante, podría ser un obstáculo para su desarrollo profesional y personal. Ande, en particular, ha sido muy abierta sobre su deseo de crecer como actriz y de explorar diferentes roles. Esto implica necesariamente salir de su zona de confort y, en ocasiones, interactuar con una variedad de personas en el ámbito profesional. Profundizando un poco más en las supuestas actitudes de Kerem, algunos señalan un patrón de publicaciones en redes sociales que podrían interpretarse como indirectas o posesivas. Por ejemplo, a veces ha publicado fotos de ellos dos con mensajes que parecen recalcar su exclusividad o su conexión profunda, lo cual, aunque romántico para muchos, para otros podría ser una forma de reafirmar su posesión en un momento de inseguridad. También se ha rumoreado sobre su reacción ante ciertas interacciones de Ande con sus compañeros de elenco en proyectos actuales o pasados. Se habla de miradas intensas, comentarios un tanto ácidos en entrevistas, o incluso de un intento por estar presente en cada evento o rodaje donde Ande participe. Por otro lado, analizando la supuesta incomodidad de Ande, podríamos pensar en situaciones específicas. Quizás ha habido momentos donde ha intentado socializar o interactuar profesionalmente con alguien, y ha sentido la mirada o la reacción de Kerem, generando esa sensación de no poder ser ella misma o de tener que cuidarse en sus interacciones. Esto, en el largo plazo, puede ser muy desgastante. Imaginen tener que estar constantemente pendiente de la reacción de su pareja ante gestos normales de cortesía o camaradería. Puede hacer que uno se sienta cohibido, reprimido e infeliz. Ande, que siempre ha transmitido una imagen de seguridad y espontaneidad, parecería estar mostrando signos de una mayor cautela en algunas de sus apariciones. Es importante también considerar la influencia de los medios y los fans en esta narrativa. A veces, los medios de comunicación crean o magnifican estas historias para generar interés y clics. Los fans, por su parte, a menudo tienen sus propias interpretaciones y expectativas sobre las parejas que admiran, y pueden proyectar sus deseos o miedos en la relación. Si un fan se identifica mucho con una de las partes, puede tender a defenderla ciegamente o a culpar a la otra por cualquier problema percibido. La presión de mantener una imagen pública de pareja perfecta también puede ser abrumadora, y quizás lo que estamos viendo son simplemente los altibajos normales de cualquier relación, magnificados por la atención pública. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que haya algo de verdad en estos rumores. Las relaciones, incluso las de los famosos, tienen sus desafíos. Los celos, la inseguridad y la incomodidad son emociones humanas universales. Y cuando se mezclan con la fama, el escrutinio público y las presiones de una industria tan competitiva como la del entretenimiento, los problemas pueden intensificarse. Si Kerem es realmente celoso, es importante que se enfrente a esas inseguridades. El apoyo de Ande es fundamental, pero la responsabilidad de superar los celos recae en él. Una relación saludable se basa en la confianza mutua, la comunicación abierta y el respeto por la individualidad de cada uno. Si Ande se siente incómoda, eso es una señal de alerta que no debe ser ignorada. La felicidad y el bienestar de ambos son primordiales. Quizás lo que necesitamos es darle a Kerem y Ande un poco de espacio. El constante bombardeo de noticias y especulaciones sobre su relación no debe ser fácil de sobrellevar. Ellos tienen derecho a tener sus propios momentos, sus propios desafíos, y su propia forma de resolverlos sin la constante interferencia del público. En resumen, la situación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, según los rumores y las interpretaciones de los fans y los medios, parece girar en torno a supuestos celos por parte de Kerem y una consecuente incomodidad por parte de Ande. Si bien no tenemos pruebas definitivas, la persistencia de estos rumores y algunos gestos o declaraciones que podrían interpretarse de esa manera, han generado una gran cantidad de debate. Es posible que sea una combinación de las presiones de la fama, las interpretaciones exageradas de los medios, y las dinámicas internas de su relación que, como todas las parejas, enfrentan sus propios altibajos. Lo que sí es claro es que su relación ha capturado la atención del público y cualquier cambio en su dinámica es rápidamente notado y comentado. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, donde hemos intentado desentrañar los misterios detrás de los supuestos celos de Kerem y la incomodidad de Ande.
Hemos explorado las diversas interpretaciones, los factores que podrían estar influyendo, y la importancia de la confianza y la comunicación en cualquier relación, especialmente en el ojo público. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más completa sobre el tema. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por su constante apoyo a nuestro canal. Su tiempo y su atención significan el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los rumores tienen fundamento? ¿Les parece que Kerem es celoso o simplemente protector? ¿Cómo creen que Ande podría estar sintiendo la presión? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.